Conductividad del gel y de la pomada. No hace mucho estuve participando en un webinario donde alguien afirmó que el gel era buen conductor eléctrico y se podía utilizar en electroterapia, pero la pomada no se podía utilizar porque no era buen conductor. A mí me llamó la atención y yo dije, eso lo tengo yo que comprobar. Y entonces me he montado este artilugio, esta plataforma, con unos cables y unos electrodos metálicos y un dispositivo donde yo voy a introducir ahí, en este caso, gel, que es un diclofenaco, y luego voy a poner una pomada, la típica pomada de Algesal, que se usa mucho, y ahí le voy a colocar unos electrodos metálicos. Trataré de que en todo momento esté en buen contacto, que no haya fallos de contacto, y haré pasar distintas corrientes. Concretamente voy a hacer pasar una portadora de media frecuencia sin modulación a 4000 Hz, luego voy a hacer pasar unos pulsos cuadrados monofásicos de 2 milisegundos de pulso y 2 milisegundos de reposo, y luego voy a hacer pasar la galvánica. La pomada en este caso es un poquito más densa y para que se reparta bien, hay que recolocarla un poquito. Bueno, ahora se va a proceder a fijarlo para que no se mueva. Este dispositivo pues me lo he diseñado yo. Los cables son rígidos, bueno, semirrígidos, para que no queden bailando, colocarlos bien y que no haya riesgo de que se toquen entre sí los electrodos, que no se mueva el sistema. Se les afianza bien, se colocan bien y luego se conectarán los cables que harían, bueno, que sustituirían al paciente, ¿no?, a través de un electroestimulador. Se fija con cuidado, se adaptan bien los electrodos. Esos electrodos, digamos, la parte que está dentro es metálica. Ahora se va a medir la onda de intensidad y la onda de voltaje con esta caja de prácticas, y ahí vemos la colocación. Dos sondas de osciloscopio para el canal 1 del osciloscopio, que medirá la onda de voltaje, y el canal 2, que medirá la onda de intensidad. Llega la corriente, pasa por el aparatito y deja que continúe hasta el sistema que hemos montado. Lógicamente esa resistencia de carga de paciente artificial tiene que estar anulada para que no intervenga en el circuito. Entonces ahora se va a proceder a aplicar la corriente. Bueno, lo primero es aplicar la portadora de media frecuencia sobre la pomada, y ahí se ve en una pantalla de un estimulador cómo está la portadora ajustada. Aquí tenemos la pantalla correspondiente a la corriente alterna. Tiene que estar en corriente alterna, en CA el canal 1, en CA el canal 2. Tenemos las medidas. Vemos que tenemos más o menos los 22 miliamperios, porque aquí lo dice, y lo que vamos a hacer es que vamos a capturar esta pantalla para luego analizarla y estudiarla y hacer cálculos. Pegamos, esto lo trasladamos aquí arriba y de momento tenemos una pantallita para luego analizar. Bueno, ahora vamos a cambiar de corriente. Continuamos con pulsos cuadrados de 2 milisegundos de impulso con 2 milisegundos de reposo, y ahí se ve elegido y ajustado en la pantalla del estimulador. Esta es la onda de pulsos cuadrados monofásicos
de 2 milisegundos y 2 milisegundos. Lo primero que hay que hacer es colocar esto en CC porque estamos con ondas monofásicas en lugar de AC. Y hemos trasladado la línea de cero a este punto, que es la línea de voltaje, lo cual significa que entre la línea de cero y la base de los pulsos hay ahí una diferencia de potencial, no, la es de 3 voltios. Eso indica que hay un cierto comportamiento de condensador, es decir, se carga el condensador, hay un cierto remanente de carga. La onda de intensidad se mantiene bien, no se deforma. La de voltaje sí se deforma un poquito, pero no demasiado. Entonces aquí tenemos sus valores y la vamos a capturar. Esta pantalla la pegamos aquí, la vamos a dejar aquí para luego analizarla. Vamos a, de paso, añadimos una página nueva. Ahora vamos a cambiar de corriente. Se ajusta ahora en el estimulador la galvánica para aplicársela a la pomada. En la pantalla del estimulador la podemos ver. Bueno, la pantalla de la galvánica vemos que hay aquí un valor, que este es el valor de voltaje, tenemos el valor de la intensidad, que los vamos a sacar de aquí y vamos a capturar la pantalla. Pegamos aquí la pantalla para estudiarla y analizarla. A ver, esto lo vamos a colocar ahí arriba. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Esto era la pomada, los datos de la pomada. Vamos ahora a pasar al gel. Portadora de 4000 Hz alterna sobre gel. Este es el comportamiento del gel. Aquí tenemos la onda de intensidad y la onda de voltaje. Vemos que se deforman muy poquito. Se cruzan prácticamente en el mismo punto, no hay desfase. Entonces, si no hay desfase, significa que no hay comportamiento de condensador. No hay, solamente se comporta como una resistencia. Aquí tenemos los valores que hemos puesto. A ver, voy a poner la misma intensidad. Sí, tiene más o menos la misma intensidad que con la pomada. Y aquí tenemos los valores. Bueno, pues nada, procedo a capturar la pantalla. La guardamos aquí para procesar, luego hacer el análisis de ella. Vamos a añadir una página, nueva página. Pulsos monofásicos sobre gel. Bueno, esta es la corriente pulsada y si nos damos cuenta sale una cosa rara aquí con la corriente pulsada. Para que se vea bien hay que venir aquí y ponerlo en acoplamiento de continuo, porque estaba en acoplamiento de alterno y lo que hacía era que dividía las ondas en dos. Bueno, ahora vamos a bajar, vamos a poner por aquí la línea de cero, ahí. Vemos que ocurre prácticamente igual que en la pomada. Entre la línea de cero, vamos a subir el rubí para que no baile, ahí. Entre la línea de cero y la base de las ondas de voltaje hay una diferencia que debe ser más o menos parecida, sí, 3 y pico voltios, es como la pomada más o menos. Entonces se superponen, la intensidad se mantiene bastante cuadrada, no se deforma, tiene un comportamiento muy parecido a la pomada. Lo único que los valores los tenemos aquí, lo vamos a parar, la vamos a capturar y una vez que capturemos la pantalla la vamos a guardar aquí para luego estudiarla. Y nos queda la galvánica en el gel. Esta es la pantalla de la galvánica. No tiene nada del otro mundo, simplemente son dos líneas rectas como corresponde a la galvánica. Aquí tenemos los valores y con la galvánica siempre se va a comportar como la impedancia va a ser una resistencia óhmica pura. Entonces vamos a detener esto, las medidas, capturamos la pantalla, aquí la pegamos y ahora vamos a estudiar qué valores hemos obtenido.
Lectura de resultados. Bueno, vamos a ver ahora el comportamiento, la impedancia. Vamos a hallar la impedancia de una pomada y de un gel de uso de aplicación tópico en general. Entonces, todos los datos los tenemos aquí. Por ejemplo, la pantalla que hemos analizado ya y hallado los resultados para no perder tiempo en el vídeo, no ocupar mucho espacio en el vídeo. Entonces tenemos la pomada con la portadora. Los resultados son los siguientes. Se mide el voltaje y el voltaje da 10,7 voltios. Se mide la intensidad y da 22,44. Aquí, si nos damos cuenta, da 224. Pero como hay que dividirlo entre la resistencia de 10 ohmios, pues hay que simplemente con trasladar la coma un puesto a la izquierda, tenemos que poner 22,44 y ya este valor de voltios se convierte directamente en amperios. Si dividimos los voltios entre los amperios, automáticamente nos tiene que dar la resistencia, en este caso impedancia, aunque en algún cálculo que vamos a hacer va a ser resistencia óhmica pura, pero como norma le vamos a seguir llamando impedancia. Total, que ante la corriente alterna tiene la pomada 476 ohmios. Alguien dijo que no conducía. Alguien se ha equivocado. Entonces, 476,8 ohmios es una resistencia más bien baja, como conductor químico, electroquímico, un conductor de segundo orden. Seguimos con los pulsos monofásicos cuadrados de 2 milisegundos, 2 milisegundos. Voltaje 8,585. Intensidad casi 8 miliamperios, 7,968 miliamperios. Es lógico que haya subido la impedancia porque en este caso sube a 1077,4 ohmios. Pero en estas corrientes monofásicas siempre, incluso en el organismo, sube la impedancia con relación a la portadora de media frecuencia. Si vamos a la galvánica, en la galvánica tenemos un valor un poquito más alto, que es normal, es habitual, pero sale 1365,2 ohmios. Es conductor. La pomada, llegamos a la conclusión de que tiene una cierta resistencia, pero se comporta como un conductor de segundo orden y con unos parámetros muy próximos a los que tendría el organismo humano. Ahora vamos al gel. El comportamiento del gel es muy parecido al de la pomada, donde vemos que el voltaje es de 7,562, los 20 miliamperios, casi 21, y 365,1 ohmios. Es un valor normal. En el caso de los pulsos cuadrados, pues tenemos que la resultante de impedancia es de 1078 ohmios, 8, parecido a la pomada, valores muy próximos a la pomada. Y con la galvánica, otro tanto de lo mismo, 1478,5 ohmios. Entonces, la conclusión es que tanto el gel como la pomada son conductores y los electrodos pueden aplicarse a través de ellos porque conducen. Tienen una cierta impedancia, pero bueno, todos estos productos electroquímicos que se usan en iontoforesis tienen una determinada impedancia. Otra cosa es intentar averiguar cuál es la impedancia de cada uno. Yo recomiendo que nos acostumbremos a encontrar cuáles son los valores, pues, por ejemplo, del comportamiento de unos electrodos, el comportamiento de una zona corporal, si los electrodos están lejos o están cerca uno del otro, que nos acostumbremos a entender lo que ocurre en el cuerpo. Se necesita un instrumental y yo propongo que en este libro que está en Amazon, que es Prácticas de Electroterapia en Fisioterapia, concretamente baja y media frecuencia, este libro está pensado para prácticas de profesores y de alumnos. Hay prácticas sencillas y hay prácticas más complejas. Entonces aquí se describe la caja de prácticas o de pruebas y aquí se describe el manejo del osciloscopio.
Lo recomiendo. Conclusión, que tanto la pomada como el gel son conductores.